Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwatash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, las 10 tribus perdidas. Ok, y eso es algo que, se tiene como una doctrina que están perdidas y que no se sabe dónde están. Pero las escrituras son una guía que nos ayudan a nosotros a entender, en dónde están y por qué están dispersas, porque sí hay una verdad en que están perdidas, pero están perdidas espiritualmente. Geográficamente no están perdidas, la mayoría no, ok. So vamos a entrar un poquito en historia y espero que ustedes, hermanos y hermanas, sean edificados. Dice, las 10 tribus perdidas de Israel es un tema que ha generado especulaciones, teorías a lo largo de la historia. Dice, la referencia a las 10 tribus perdidas, ¿ok? ¿Por qué es que se hacen especulaciones y teorías? Es porque no se comen el rollo entero, ¿ok? El rollo entero está hablando de las escrituras, man. Y las escrituras, como en los apócrifos, cuarta Esdras, tercera Esdras, Macabeos, todo eso es historia, que van conectados a las escrituras, man. ¿Ok? Y si no se leen y si no se aplican a la historia, que a final de cuentas así el Señor lo hizo, ¿ok? Si no se aplican, entonces no van a entender y van a empezar a especular y van a hacer teorías, ¿ok? Erróneas. Alright, so como dice aquí, dice la referencia a las 10 tribus perdidas se origina en el contexto de la división del reino de Israel. Dice, después de la muerte del rey Salomón, en el año 931 antes de la era cristiana, el reino se dividió en el reino del norte, que es Israel, que Israel también se conoce como Efraín, que es la cabeza. Dice, y el reino del sur, Judá. Dice, las tribus de Judá y Benjamín conformaron el reino del sur, mientras que las otras 10 tribus formaron el reino del norte. ¿Ok? So, como sabemos eso, que el reino se dividió y quedó en dos reinos, So, como dice aquí, las tribus de Judá y Benjamín conformaron el reino del sur. Y eso es lo que el Señor le dijo al rey Salomón, en Primera de Reyes 11 y 32. Cuando nosotros entramos en Primera de Reyes 11, es básicamente la historia que pasó con el rey Salomón y cómo empezó a apostatar contra el Señor. Y después menciona que se le va a hacer dividido el reino, pero no en tiempos de él. Alright, so como dice aquí en Primera de Reyes 11 y 32. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que que he escogido entre todas las tribus de Israel. So aquí como dice que le dejará una tribu, eso está hablando de Judá, pero sabemos que Judá, Benjamín y Leví conformaron el reino sureño. ¿Y por qué es que conformaron el reino sureño y se pone como una, aunque son tres tribus diferentes? Fue porque Judá, la capital, era Jerusalén. Jerusalén está ubicada en el territorio de Benjamín. Y en el territorio de Benjamín, en Jerusalén, está el templo. Y el templo exclusivamente los levitas tenían que trabajar allí. Por eso es que se considera Judá, Benjamín y Leví como el reino sureño. E Israel, el reino norteño, consiste en estas tribus, como los vemos aquí: Rubén, Simeón, Isaacar, Zebulón, Dan, Neftali, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Y como aquí dice Dan, nosotros en las escrituras no tenemos más especificaciones o qué es lo que pasó con la tribu de Dan, pero es importante mencionarlo porque eso va de la mano con estas 10 tribus. So ahora ustedes van a decir, oh, pues es que son 13, no son 12 en total. Bueno, es que Efraín y Manasés se pueden contar con los hijos de José. José es una tribu y se divide en dos, Efraín y Manasés. Y eso viene en la historia de cuando José fue llevado a Egipto y en Egipto tuvo dos hijos y Jacob, que después fue llamado Israel, los bendijo. A Efraín como el primogénito y a Manasés, como el segundo. So se adoptaron entre las tribus de Israel. Y también a Leví.
Leví, como dice esta escritura en Números 1 y 51, ¿ok? Cuando estaban haciendo un censo, ah, el Señor le dijo que no contara a Leví, porque él estaba específicamente ah, excluido para hacer el trabajo en el templo. Por eso es que él no recibió una porción, de tierra. Ellos tenían su porción, pero estaban entre diferentes tribus, en todas las tribus esparcidos, porque no todos los descendientes de Leví tenían que hacer algo en el templo. Eran levitas, pero también tenían cosas que hacer en las comunidades. No todos estaban necesariamente en el templo, ¿ok? Porque tenían otras funciones, ¿ok? So, ya diciendo eso, alright, so, como dice aquí, en el 722 antes de la era cristiana, el reino del norte fue conquistado por los asirios y gran parte de la población fue llevada al exilio. A partir de este evento, se dice que las tribus del norte se dispersaron y perdieron su identidad, dando lugar a la idea de las 10 tribus perdidas. ¿Ok? Y como les mencioné, eso es mentira. ¿Ok? Porque las 10 tribus que fueron llevadas al exilio, ellos tomaron un consejo, como está escrito en Cuarta Esdras 13 y 40, ¿ok? En los apócrifos, que apócrifos significan ocultos. Dice, Cuarta Esdras 13 y 40, dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras fuera de su tierra en el tiempo del rey Oseas, a las que Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivas y las llevó sobre las aguas y así llegaron a otra tierra. ¿Ok? Eso llegaron a Asiria. ¿Ok? Dice, pero ellos tomaron este consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos y saldrían a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad. ¿Ok? Dice, para guardar allí sus estatutos. ¿Ok? Y ahí donde, bueno, voy a continuar leyendo. Dice, que nunca habían guardado en su tierra. Dice, y entraron por el Eufrates, por los lugares estrechos del río. ¿Ok? Porque el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron, porque por aquella región había un gran camino de año y medio, y la misma región se llama Arzaret, ¿ok? Que Arzaret en el hebreo es Ahar Aratazah, que significa otra tierra, ¿ok? Dice, entonces habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comiencen a venir, ¿ok? Eso aquí la escritura nos está diciendo que las 10 tribus que se consideran perdidas, pero no están perdidas, ¿ok? Están perdidas espiritualmente. Ellas iban a habitar geográficamente en esa tierra que se le llama Arzaret, que significa otra tierra, man. ¿Ok? So, como dice aquí, que salieron de Siria, o de Asiria, perdón. ¿Ok? Porque como vemos aquí en el mapa, Samaria fue llevada cautivo hacia los territorios de Asiria. ¿Ok? Y después, cuando tomamos consejo, venimos por el río Eufrates hasta llegar hasta el mar. ¿Ok? Y como dice aquí, entraron por el Eufrates por los lugares estrechos del río. ¿Ok? Eso también no llevaban un barco que podía navegar en mar abierto. Si llevaban barcos chiquitos, man, porque era un río. Un río no es tan profundo, un río no es tan ancho, tenían que tener unos barcos pequeños, man, ¿okay? Que no eran especial para el mar abierto. Por eso es que cuando dice aquí que el Altísimo, versículo 44, les hizo señales, que eso fue en el cielo, que los dirigió por qué camino llegar. Dice, y detuvo el diluvio, detuvo las aguas, detuvo el mar. ¿Por qué? Porque el mar abierto es peligroso. Y más cuando no se tiene un barco especial para navegar en esas profundidades. Porque también hay corrientes de agua. Hay corrientes de agua fría y hay corrientes de agua caliente. Y eso cuando se juntan, tienen un efecto. Como el viento igual. Cuando el viento con el viento frío y el viento caliente hacen un efecto. ¿Ok? Por eso es que dice que detuvo el diluvio hasta que pasaron, porque por aquella región había un gran camino de año y medio. ¿Ok? Y como vemos aquí en el mapa, entraron en el Eufrates y, nomás marcándolo como ejemplo, no necesariamente es la ruta que tomaron ni el destino que tuvieron, pero sabemos que
este lado del mundo, las Américas, o como se le conoce, las Américas, era el lugar donde nunca habitó la humanidad. Porque tenemos que entender que cuando pasó el diluvio, el Señor hizo lo que se llama Pangea, Pangea, y después fue dividido la tierra, ¿ok? Y los primeros relatos de donde se encuentra esta tierra, o quien supo de esta tierra, fue el rey Salomón, porque como te dicen Sabiduría de Salomón 7, que la sabiduría le enseñó todo, lo que estaba oculto, lo que no estaba oculto, todo se lo enseñó, y posiblemente también está de este lado de la tierra, le hizo saber que había otra tierra aquí, abundante, por eso es que, como dice aquí en Primera de Reyes 10 y 22, dice, porque el rey tenía en el mar, y ese rey está hablando el rey Salomón, dice, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram, y Tarsis es en la región de España, y las naves de Tarsis eran básicamente embarcaciones que eran capaces de navegar en el mar abierto, en mar alto, y por eso es que se le llamaban las naves de Tarsis. Dice, con la flota de Hiram, y Hiram era el rey de esa región, rey de Tiro, si no estoy equivocado, que son los fenicios. Dice, una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis, o los barcos que eran grandes, que estaba ubicada allá en España, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. So, el punto de aquí es que dice que una vez cada 3 años. ¿Por qué? Porque era 1 año y medio de ida y 1 año y medio de regreso. Lo mismo que las escrituras en Cuarta Esdras dice que había un gran camino de 1 año y medio. Y la misma región se llamaba Arzaret, Aratasat, otra tierra, So, ya sabiendo, identificamos que las 10 tribus perdidas no están perdidas geográficamente. Están perdidas porque fueron sacadas de su tierra principal. ¿Pero por qué? Por la misma razón que el Señor mandó a los edomitas, esos autoproclamados hombres blancos, los españoles, los franceses, los de Inglaterra. Él los mandó a esta tierra, por la misma razón, que el Señor los sacó. ¿Y por qué? Por idolatría. So vamos a leer aquí Segunda de Reyes 17, pero quería mencionar algo más. Porque llegaron aquí, a este lado del mundo, como dice aquí, Cuarta Esdras 13 y 41, pero ellos tomaron ese consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos, que era la multitud allá en Asiria, y saldrían por un país más lejano, a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad, para guardar allí sus estatutos, Y así es Israel, man. Así es nuestra gente cuando le va mal. Primero claman al Señor, pero después de que el Señor los saca de esa situación, ¿qué es lo que pasa? Ellos vuelven a ponerse en otra situación grave. Y eso ha sido siempre la historia de nuestro pueblo, man. Dice que nunca habían guardado en su tierra. So, vamos aquí en Segunda de Reyes 17, y mientras lo leo quiero ponerles un video de qué es lo que estaban haciendo en este lado de la tierra, man. Porque vi este clip hace tiempo de una película que se llama Hernán Cortés, y te da una imagen de qué es lo que estaba pasando en este tiempo, y nosotros lo podemos respaldar con las escrituras de que sí lo estaban haciendo, porque como dice la escritura, dice en primera no, es Eclesiastes. ¿Dónde está Eclesiastes? Eclesiastes 1 y 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? Voy a leerlo de la NTV. Dice, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice
esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuros tampoco recordarán lo que hacemos ahora. ¿Ok? So, el punto de esto es que nuestra gente lo estaba haciendo cuando llegaron los españoles y lo estaba haciendo en la tierra, y fue por eso que el Señor mandó a los asirios para que nos llevaran deportados, man, y nos mataran. ¿Ok? So, vamos aquí. Les voy a poner este video y en mi celular yo voy a leer Segunda de Reyes 17. ¿Ok? So, vamos a ver ese video, man. No le voy a poner sonido para ver si así lo dejan en YouTube. Lo voy a leer mientras pongo el video. Este es Segunda de Reyes 17:1. Dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh el Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pero había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su poder, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh el Señor había lanzado de delante de ellos, de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su poder, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh el Señor había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos, los cuales Yahweh el Señor les había dicho: ustedes no han de hacer esto. Dice: Yahweh el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo escribí a sus padres, que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su poder, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellas, de las cuales Yahweh el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y algo que, como dice aquí, que se hicieron vanos por seguir la vanidad, es la misma escritura que, o no la misma escritura, pero me recuerda a la escritura que dice en Jeremías que ellos han adorado ídolos inútiles y ellos mismos se han hecho inútiles. ¿Ok? Como está escrito en Jeremías 2:4. Escúchenme, israelitas, yo no traté mal a sus antepasados, sin embargo, ellos se alejaron de mí, adorando a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. Como estamos viendo aquí en el video, que a final de cuentas sabemos que hay muchas cosas que los edomitas inventaron, pero tiene sentido porque estos pinches indios eran inútiles, man. Ahí hay una historia que, según Moctezuma, pensaba que Hernán Cortés era un dios,
Y como les digo, tal vez eso es mentira, lo inventaron, pero tiene sentido porque la escritura habla que, cuando nuestra gente empezó a adorar ídolos inútiles, nos volvimos inútiles también, man, ¿ok? Y eso es un ejemplo. Entonces, continuando aquí en Segunda de Reyes 17 y 16, dice, dejaron todos los mandamientos de Yahweh a su poder y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adorando a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, ¿ok? Y todo eso, man, de la adoración de ídolos, no nada más es como lo hacen hoy en día, de ponerle unas velitas y ponerle un incienso, ponerle un pan y todo eso. No, porque eso lleva a una vida. Para adorar a un ídolo tú tienes que servirlo en persona, man, como ellos, como lo estamos viendo en la pantalla, man, you know. Y ahorita vamos a entrar más en lo que hacen los ídolos, man, porque en Sabiduría de Salomón, capítulo 14, te explica qué es lo que hace el culto a ídolos, porque se conoce como vino, un vino espiritual. Y cuando tú tomas vino, cuando te emborrachas, tú básicamente te haces desenfrenado, no, básicamente se te quita la vergüenza, y empiezas a hacer cosas estúpidas, empiezas a hacer cosas sucias, you know. So, continuando, Segunda de Reyes 17 y 17 dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. ¿Ya ves? Y esto que estamos viendo, ese vato que vimos en la pantalla, que estaba tocando la flauta, iba todo de azul, ese era un sacrificio. Él estaba a punto de ofrecerse en sacrificio, man. So, es lo mismo que estaban haciendo allá en la tierra. Por eso es que el Señor los sacó, y los mató. ¿Ok? Y nos deportó. Dice, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh el Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh el Señor a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. ¿Ya ves? Por eso es que fuimos deportados, man. Dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh el Señor, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y sabemos, y leímos en Cuarta Esdras que después de Asiria, ¿qué es lo que pasó? Ellos llegaron a este lado de las Américas, man. Porque hasta ellos mismos tienen una cuenta de, ¿cómo se llama? Tienen cuentos de qué era Aztlán o cómo era Aztlán, su tierra nativa o su principal tierra, Y eso, como les dijimos, hay muchas cosas que fueron borradas, hay muchas cosas que fueron quemadas, pero hay cosas que si las ponemos a comparar, se pueden comparar con las escrituras, man, o con las mismas historias que nosotros como israelitas tenemos. ¿Ok? Como esto de Aztlán. Esto es una imagen que, supuestamente nosotros hicimos y da representación de la tierra de Aztlán. Que Aztlán es representado como un monte curvo, un monte curvo. Y, es espiritual porque también allá en la tierra, en Israel, hay muchas montañas. Es una tierra muy montañosa. Y como ven aquí, están del lado izquierdo y ellos van en canoas, van en barcos pequeños.
Nomás dándolo como comparación de lo que dice en Cuarta Esdras 13, que ellos salieron en canoas, ¿ven? Porque también hay relatos de ellos, como dice aquí, cómo era Aztlán. Dice, según las diversas versiones mexicanas de las historias, su tierra natal, Aztlán, era un lugar lujoso y encantador, ubicado en un gran lago, donde todos eran inmortales y vivían felices entre abundantes recursos. Había una colina empinada llamada Colhuacán en medio del lago, y en la colina había cuevas y cavernas conocidas colectivamente como Chicomostoc, donde vivían los antepasados de los aztecas. So básicamente cuevas o tumbas. Dice, pero cuando salieron de su tierra natal, todo se volvió en su contra. Las malas hierbas los mordieron, las rocas los hirieron, los campos estaban llenos de cardos y espinas, deambularon por una tierra llena de víboras, lagartos venenosos y animales salvajes peligrosos, antes de llegar a su hogar para construir su lugar. Esta es la que dice, para construir su lugar del destino, Tenochtitlán. ¿Ok? Aquí básicamente está diciendo que antes donde vivían ellos en Aztlán era una ciudad o era una región, lo está poniendo como un paraíso, como el jardín. Y es espiritual porque realmente el jardín del Edén estaba allá en la tierra, en el creciente fértil, lo que abarca de Israel hasta Babilonia, partes de Arabia Saudita, ¿ok? Y allí era donde el Señor nos mantenía bien, nos daba lo mejor. La escritura describe a esa tierra como una tierra que mana leche y miel. El Señor nos tenía allí, pero cuando fuimos sacados, como dice aquí su cuenta de ellos, que cuando salimos, ¿ok? Cuando salieron de su tierra natal, ¿por qué? Porque el Señor nos desarraigó de allí por haber pecado. ¿Qué es lo que pasó? Todo se volvió en su contra. Las malas hierbas los mordieron, las rocas los hirieron. Básicamente, todo nos empezó a ir mal, man. Puntos de Aztlán. Dice, Aztlán a menudo es descrito como un lugar abundante en recursos naturales, como paisajes prósperos y fértiles. Se mencionaron ríos, lagos, abundantes vegetación que proporcionaban a sus habitantes todo lo necesario para vivir. Dice, según la leyenda, Aztlán fue el hogar de los antepasados de los aztecas. La mitología sugiere que los dioses crearon a la humanidad en Aztlán y que los aztecas como pueblo se originaron en ese lugar. Y tiene sus cosas espirituales. Porque cuando Adán fue creado, que sabemos que ya había civilización antes de Adán, pero cuando Adán fue levantado y fue dado el espíritu, su descendencia empezó allí. Él fue puesto en el jardín. ¿Ok? Y su descendencia, los adamitas, los hijos de Dios, pues venían de allí, man. ¿Ok? Migración. Dice, la narrativa central de Aztlán está vinculada a la migración. Se relata que los aztecas, guiados por su dios Huitzilopochtli, emprendieron una larga peregrinación desde Aztlán en busca de una señal divina que les indicara dónde establecer su ciudad definitiva. Ellos básicamente peregrinaron, hicieron un gran viaje. Porque como dice aquí, la migración de Aztlán es un tema central en la mitología azteca. Según la leyenda, los aztecas emprendieron un largo viaje en busca de una señal divina que indicara el lugar donde debían establecerse permanentemente. Este viaje, conocido como la migración azteca o la larga peregrinación, finalmente los condujo al Valle de México, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán, que más tarde se convertiría en la capital del Imperio Azteca. Donde vimos el video de la película de Hernán Cortés. Hay una narrativa, lo poquito que quedó, que lo podemos comparar con la misma historia que nosotros pasamos. Hubo una migración desde una tierra natal hasta Arzaret, hasta estas partes de América, porque como dice en Cuarta Esdras 13 y 46, dice, entonces habitaron allí hasta el último tiempo, hasta el último de los tiempos, ahí se iban a quedar.
¿Ok? Porque también era profetizado que nosotros íbamos a caer en, ¿cómo se dice? En esclavitud en Babilonia, man. En Babilonia, las escrituras identifican a Babilonia la Grande como los Estados Unidos. ¿Ok? Y hay profecías en Jeremías 50 y versículo 33 donde explica que Israel y Judá, ¿ok?, iban a estar juntamente oprimidos, como dice aquí. Así ha dicho Yahweh, el Señor de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. ¿Ok? Y eso no pasó en ninguna otra esclavitud. Bueno, pasó en Egipto. ¿Ok? Pero después ya no fuimos oprimidos juntamente. Israel, el reino norteño, fue llevado a Siria y después fue traído acá al lado de las Américas. Allá quedó Judá. También quedaron remanentes del reino norteño, pero mayoridad fue Judá. Y no nos oprimieron juntamente, sino a este lado del mundo, man. ¿Ok? Porque este capítulo en Jeremías 50 habla de profecías contra Babilonia, o profecías de Babilonia, man. ¿Ok? Y esto va de la mano también en Apocalipsis 11, donde dice que los dos profetas que representan a Judá e Israel, ¿ok?, fueron oprimidos y fueron pisoteados. Y no lo voy a agarrar. Este es Apocalipsis 11 y creo que es 8. Ya dice Apocalipsis 11 y 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Ok? Y esta gran ciudad se le conoce como Babilonia la Grande. En Apocalipsis 18 te da detalle de eso. ¿Ok? Y en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué? Pues porque sabemos que era lo que en Sodoma se promovía o cómo la gente vivía. Y aquí en Estados Unidos, como es la capital del mundo, ellos empujan todo tipo de perversión. ¿Ok? Y Egipto, ¿por qué? Porque Egipto fue casa de servidumbre para nosotros. ¿Ok? Y eso es lo que nos pasó a nosotros, man. Fuimos oprimidos, fuimos esclavos. Y nosotros, por nuestra sangre, este imperio fue construido. ¿Ok? Y como dice en Jeremías 50 y 33, que fuimos oprimidos juntamente Judá e Israel. ¿Ok? Eso fue hasta este lado de los tiempos, hasta este lado del mundo, man. Por eso es que en Cuarta Esdras 13 y 46 dice, entonces habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comiencen a venir, ¿quién? Sus hermanos, los de Judá. ¿Ok? Porque también ellos fueron traídos a este lado del mundo por medio del trato transatlántico, ¿ok? Que fue cuando transportaron a muchos esclavos que tomaron de África y los trajeron para este lado de América, ¿ok? Pero, ese es básicamente el punto. Espero que ustedes, hermanos, sean edificados. Mire, encontré esta imagen, le pueden tomar screenshot por si la quieren tener también, que es que va de la mano en Jeremías 50 y 33, Pero ya, man, espero que ustedes, hermanos, hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.